Bienvenidos otra vez a esta clase. Es ya nuestra sesión número 9 y vamos a continuar con el tema central de Family and Friends and Asking and Giving Directions. Hoy vamos a ver un tema más de Family and Friends, que son los primeros temas que hemos empezado a ver. Y bueno, tenemos aquí una pregunta, dice, ¿Do you have brothers? ¿Do you have brothers? Se refiere al verbo central que vamos a ver hoy, que es to have, tener. Do you have brothers? ¿Tienes hermanos? Do you have brothers? Bien, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Específicamente vamos a ver dos temas o dos contenidos. El primero, el uso del verbo to have y to has, y declaraciones o enunciados formados con estos dos verbos como verbos principales. ¿Qué significa to have? ¿Qué significa to has? Significa tener en sus diversas conjugaciones. También, por supuesto, necesariamente vamos a ver un verbo auxiliar, nuestro primer verbo auxiliar, de este curso, que es el verbo to do o does, que es un verbo que nos ayuda en el tiempo presente simple para poder realizar enunciados en forma interrogativa o en forma negativa. Vamos directamente al tema. Primero que nada vamos a leer este texto. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice así: She loves her boyfriend. He loves her. They decide to marry. They decide on a wedding date of June 10th. They are excited. They have some things to do. First, they have to count how many invitations are necessary to send. She has lots of cousins, and he has a lot of nephews. She has a few classmates, and he has a few good friends. Bien, aquí vemos una descripción. Dice, ayer, precisamente a propósito del tema de ayer que fue marital status, vemos aquí una pareja. Dice, ella ama a su novio, boyfriend, y él la ama a ella, su girlfriend. ¿Okay? They decide to marry, se decidieron casar, decidieron la boda en junio 10, están emocionados. A partir de aquí es donde quiero que pongamos atención, donde están las palabras remarcadas en color. Dice, they have some things to do. Ellos tienen que hacer algunas cosas. First, primero, they have to count how many invitations are necessary to send. Tienen que contar cuántas invitaciones son necesarias enviar. ¿Verdad? Lo que siempre se hace cuando hay una boda, lo primero, pues, híjole, ¿y a quién invitamos y cuánta gente va a ser, verdad? Dice, she has lots of cousins, ella tiene muchos primos, and he has lot of nephews, y él tiene a lot, muchos sobrinos. She has few classmates, ella tiene unos pocos compañeros de clase, and he has a few good friends, y él tiene unos pocos buenos amigos. Bien, las palabras que están remarcadas en azul son nuestro verbo central que hoy vemos, que hoy vamos a ver, que es have y has. Como vemos, they have, ellos tienen. She has, ella tiene. And he has, él tiene. Some es un adverbio de cantidad que significa algunos. Y lots of significa muchos, lo mismo que a lot of. Y few, lo contrario de a lot of, que es pocos, o a few, unos pocos. How many es una de nuestras WH question words que hemos visto, ¿verdad? Que significan o la utilizamos para hacer preguntas de cantidad. ¿Cuántos o cuántas? Vamos a ver aquí precisamente que en esta clase vamos a hablar o vamos a hacer dos tipos de preguntas. La primera es how many, en la cual vamos a tener que contestar acerca de número o cantidad, ¿sí? How many, cuántos o cuántas. Y tenemos la segunda pregunta que es do you have, tienes. Y esta es una pregunta yes or no, una pregunta que vamos a contestar con sí o no. Por ejemplo, do you have brothers, que veíamos en un principio. Do you have a sister, do you have cousins, do you have grandparents,
¿Tienes hermanos, tías, etcétera? Por supuesto, la respuesta será sí, si tengo o no tengo, o sí o no. ¿Ok? Bien, vamos a ver un poquito de la gramática, precisamente del uso del verbo have, has, empezando con los pronombres que ya conocemos, I, you, we, and they. Con estos pronombres siempre vamos a utilizar el verbo have. Quedaría I have, you have, we have y they have. Yo tengo, tú tienes, nosotros tenemos, ustedes tienen. O tú, you, también puede ser ustedes, ustedes tienen. Y con los pronombres he, she, and it, utilizaremos el verbo has. He has, she has, it has. Él tiene, ella tiene, eso tiene. Bien, entonces esto es importante tomar nota. En el caso del presente simple, todos los verbos cuando se conjugan con la tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Bueno, pues estamos hablando de he, she, it. Recuérdenlo siempre. Cuando se conjuga la tercera persona del singular, a nuestros verbos principales siempre van a cambiar. En este caso, have va a cambiar por has, ¿sí? Entonces hay que ir anotando esto porque vamos a ver más verbos, por supuesto, más adelante. Pero aquí empieza nuestra carrera a aprender lo que es la conjugación de verbos en los diferentes tiempos. En este caso, simple present o presente simple. Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos con have, has. Bien, aquí de este lado, del lado izquierdo, tenemos, number one, I have 3 brothers. Yo tengo 3 hermanos. Bien, el verbo have de cantidad, de pertenencia, I have, siempre va a ir después, o más bien antes de un número. Podemos decir, I have 3 brothers, I have 2 sisters, I have a book, I have 3 pencils, I have a car, I have a boyfriend, I have a headache. ¿Sí? Tengo esto, tengo un carro, una casa. Siempre va a ser, ya sea con un número, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o bien con el pronombre a o an, que significa un o una. Recuerden que ya hemos visto también a o an, un, una. ¿Ok? Bien. He has a few cousins. Él tiene, nuevamente vemos el has, como cambia, unos pocos primos. A few significa un poco o unos pocos. ¿Sí? Y la última, we have, nuevamente vemos el pronombre we, va con have. Nosotros tenemos lots of o a lot of. Lo contrario de a few. Si a few significa poco, a lot of o lots of significa muchos. Bien, entonces siempre que vamos a hacer especificaciones o expresiones con el verbo have, vamos a utilizar números o expresiones como esta, un poco, muchos. También podemos utilizar, por ejemplo, la palabra son, ¿sí? Que es alguno, o en el caso de negativos, vamos a utilizar la palabra any, que significa ninguno. Ninguno, ¿ok? Bien, vamos a ver las 3 formas de hacer enunciados con el verbo to have. La primera forma gramatical es affirmative, en forma afirmativa. Por ejemplo, tenemos I have a lot of cousins. Yo tengo muchos primos. En la forma de pregunta, vamos a utilizar, aquí es donde entra la utilización del verbo, to do, ¿sí? Que es un auxiliar. Para poder preguntar en presente simple si hacemos algo o si tenemos algo, se utiliza la herramienta del verbo to do, ¿sí? En este caso, para los pronombres I, you, we y they, vamos a utilizar el verbo auxiliar do. Y para los pronombres he, she e it, vamos a utilizar el auxiliar does. ¿Ok?
do y does. Recuerden que para nuestros pronombres de tercera persona siempre va a haber cambios en los verbos que tengan terminación en S. En este caso, do se convierte en does. ¿Cómo realizamos la pregunta? Muy fácil. Por ejemplo, do I have a lot of cousins? Do I have a lot of cousins? Tengo muchos primos. Lo único que hacemos es colocar el auxiliar do al principio de la oración y entonces nuestra oración afirmativa se convierte en pregunta. Do I have a lot of cousins? ¿Tengo muchos primos? En el caso de tercera persona, vamos aquí. Perdón, vamos a continuar con el negativo, perdón. En el caso de la forma negativa, lo único que vamos a hacer es convertir este do y este does en negación, como agregando la negación not. En este caso sería don't o doesn't, que es la contracción de do not o does not. ¿Dónde vamos a ocupar don't? Con los verbos I, you, we y they. ¿Dónde vamos a ocupar doesn't? Con los verbos he, she and it. Nuevamente vemos aquí en el enunciado para decir que yo no tengo muchos primos, entonces diría I don't have a lot of cousins. I don't have a lot of cousins. ¿Correcto? Ahora sí vamos al ejemplo de aquí abajo con tercera persona she. Aquí hay algunos cambios. El caso de she, como decíamos aquí arriba, he, she, it. She has a few friends. Ella tiene unos pocos amigos. She has a few friends. Does she have a few friends? Aquí vemos el uso del does. Does she have a few friends? Ojo aquí, quiero que chequen, ¿sí? En el caso de la tercera persona, aquí en singular, para hacer la pregunta ponemos dos. Pero aquí observemos, ¿sí?, que el verbo to have vuelve a ser have. Es decir, en la forma afirmativa era has. Pero ahora, cuando la convertimos a pregunta y utilizamos does, el verbo se convierte nuevamente en su forma presente o definitiva, que es to have. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar, por eso se llama auxiliar, es el que va a cargar con todo el peso de la conjugación de la pregunta o del enunciado. En este caso, does. Does. Entonces nuestro verbo descansa y ahora ya no es has, sino ahora es have. Does she have a few friends? Does she have a few friends? ¿Tiene algunos pocos amigos? Y en la forma negativa, bien, ocupamos el doesn't, el cual nuevamente, como en el caso de la pregunta, carga con la conjugación del verbo principal, en este caso have, y se convierte en un enunciado negativo así, de la siguiente manera. She doesn't have a few friends. El has nuevamente vuelve a ser have. She doesn't have a few friends. Does she have a few friends? Correcto. Bien, ojo con esto, chavos, ¿sí? Siempre que se utiliza un auxiliar con terceras personas, he, she o it, el verbo principal que estamos conjugando vuelve a su forma original en tiempo presente o en infinitivo, ¿sí? Has se convierte en have. ¿Por qué? Porque el auxiliar carga con la conjugación de todo el verbo, ¿sale? Usados con eso. Y por último, bueno, vemos aquí, they have lots of nephews. Ellos tienen muchos sobrinos. Pregunta, do they have lots of nephews? ¿Tienen ellos muchos sobrinos? ¿Sí? El do al principio. ¿Por qué do? Bueno, porque estamos hablando de they. En este caso, aquí va, ¿sí?, el auxiliar, dijimos en su momento do. Solamente para el caso de he, she, it, va un auxiliar que es el auxiliar does. ¿Ok? Negative form. They don't have lots of nephews. Ellos no tienen muchos sobrinos. Don't. Aquí tenemos el don't auxiliar, negative form. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. ¿Sí?
con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos puntualiza, ¿verdad? No olvidarnos del uso de los auxiliares do y does y don't y does. Bien. Look at the picture. A ver, observen esta foto. Es una familia, ¿verdad? Familia grande. It's a big family. Sí, claro que sí, ¿verdad? De hecho, no cupieron ahí todos en la foto, pero es una familia grande. Vamos a ver aquí, dice, I have lots of cousins. I have lots of cousins. Es una exclamation. I have lots of cousins. Tengo muchos primos. I have lots of cousins. ¿Sí? Vamos a ver aquí, ¿sí? La primera expresión. Do you have? Recuerden que esta pregunta es para contestar sí o no. Vamos a ver este ejemplo. Do you have a small family? Do you have a small family? ¿Cuál creen que es la respuesta? Obviamente, no, I don't. No, no tengo. No la tengo. Esta no es pequeña. No, I don't. Do you have cousins? Do you have cousins? Yes, I do. Claro, por supuesto que sí. Yes, I do. Recuerden que con las preguntas que empiezan con auxiliares, como el verb to be o como en este caso que estamos viendo do, does, siempre las respuestas van a ser yes o no. Siempre. Do you have? ¿Tú tienes? Are you a man? ¿Eres hombre? Are you a woman? Va a ser yes o no, siempre. Con are o con do. Y tenemos otro tipo de pregunta que hemos estado viendo ahorita, que es how many. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de cantidades, ¿sí? Que sería how many. ¿Cuántos? ¿Cuántas? Y aquí tendríamos que contestar no con un yes o no, sino con un número o una cantidad, muchos, pocos, etc. Vamos a ver la primera. Dice, how many cousins do you have? How many cousins do you have? I have 20 cousins. I have 20 cousins. ¿Tiene cuántos? Tiene 20 primos. ¿Ok? Entonces, recapitulando, do you have es para contestar yes o no. Y how many es para contestar un número o una cantidad de personas. También podemos, obviamente aquí el tema es familia, ¿verdad? Pero también podemos preguntar sobre si tienes carros, si tienes casas, si tienes un lápiz, si tienes una pluma, si tienes pan, si tienes comida, no sé, cualquier cosa que tú quieras preguntar si tienes, ¿sí? O cuánto tienes, cuánta comida tienes, cuántos lápices tienes, cuántos novios tienes, cuántas novias tienes, no sé, lo que quieras preguntar con how many. Aquí lo estamos aplicando a la familia, que son los temas que estamos viendo, pero también puedes utilizar cualquier vocabulario para preguntar si tienes y cuántos tienes. ¿Ok? It's your turn. Bien, ahora sí, este es tu turno. Bien, para los que estamos en línea, en vivo, vamos a hacer esta actividad ahorita, ¿verdad? Para los que nos van a ver en el tutorial, les vamos a dejar la descripción de los videos y las actividades al final y tendrán que copiar esto en sus cuadernos y contestarlos para poder dar evidencia de que tomaron la clase y realizarla en su clase presencial. ¿Ok? Bien, voy a poner aquí, ¿verdad? La actividad, ¿sí? Son 5 preguntas que vamos a contestar. Unas son con how many, otras son con do you have, como acabamos de ver. Y las respuestas van a ser en base a tu información, a tu familia. Tú las vas a contestar según tu familia o tu información personal. Number 1, la pregunta número 1 dice, do you have sisters? Do you have sisters? ¿Tienes hermanas? Pregunta número 2, number 2, how many nephews do you have? ¿Cuántos sobrinos tienes? How many nephews do you have? Number 3, número 3, does your mother have sisters? Does your mother have sisters? ¿Tu mamá tiene hermanas? Number 4, número 4, how many uncles do you have? How many uncles do you have? ¿Cuántos tíos tienes? How many uncles do you have? Y número 5, number 5, la última, the last one. Does your father have grandparents? Does your father have grandparents? ¿Tu padre o tu papá tiene abuelos? ¿Sí? Bien.
5 preguntas sencillitas para contestar. Algunas vas a especificar número, algunas vas a decir yes o no, de acuerdo a lo que vimos en la sesión del día de hoy. Puedes regresar al video y checar. Ok, well, thank you, very good. See you next time. A practicar, porque la perseverancia es la clave del éxito. Goodbye.